Conferencia de Negocios con Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, mi querido Esteban, con gusto de saludarlos. Cuéntanos qué hay en el mundo del VAR o de la geopolítica y anexas. Bueno, pues está bien interesante. Ahora no voy al tema tan geopolítico porque obviamente, bueno, pues yo creo que hay que esperar, ahora sí como dice el clásico, a entender si se llega a dar un entendimiento entre Ucrania, Rusia, obviamente con la intermediación de Estados Unidos. La verdad es que me sorprendió positivamente el presidente Trump, la reunión, porque ahora sí Zelensky dijo thank you ahí enfrente y todos los líderes europeos, y sí le ha invertido, digamos, algo de capital Donald Trump, y ya sabes, el personaje no necesariamente me cae bien, pero debo reconocerle eficacia, digamos, y a ver en qué resulta pues este asunto, pero es el mayor avance que hemos tenido, o que se ha tenido en términos de tratar de tener un entendimiento de paz entre Ucrania y Rusia, pues Ucrania que fue invadida, sobre todo porque lo que puso ayer en su mensaje de Truth Social en términos de si Zelensky podría acabar con la guerra si cede Crimea y se compromete a no unirse a la OTAN, lo cual me genera dudas de que Vladimir Putin realmente vaya a respaldar esa propuesta, pero deja un montón de otras cosas abiertas. Obviamente la zona este de Ucrania, en donde los rusos tienen una ofensiva fuerte, desgastada, sin duda, pues no estaría mal, sobre todo porque Crimea, como lo puso Trump, pues prácticamente desde que la invadió Rusia, pues se ve complicadísimo que algún día la puedan recuperar, ¿no? Entonces, Sí, bueno, no. quién sabe. Es muy difícil. Oye, pero Oye, pero el además otro tema el tema doméstico, mi querido de Esteban. las elecciones en Ucrania, porque Zelensky ya debería estar fuera y suspendió las elecciones él, y de verdad es que eso es muy como contradictorio con la democracia europea, que digo, en plena guerra en Estados Unidos cambiaron presidentes, Segunda Guerra Mundial. Sí, la verdad es que hay como varios argumentos y no está sencillo entenderlo, sobre todo porque tomó algunas medidas Zelensky en contra de órganos anticorrupción que se vuelve delicado, pero al mismo tiempo alguien podría decir que en el Reino Unido, en la Segunda Guerra Mundial, pues se suspendían las elecciones también, ¿no? Sobre todo porque o sea, no es una guerra, es una guerra en donde tienes un jugador enorme, que es Rusia, y que ha mostrado una y otra vez su capacidad de influir en las elecciones, en medio de mucha fragilidad, porque estás hablando de un nivel de guerra y de invasión sobre la que está su país, que está delicado. Pero claro, es cierto, o sea, en una democracia pues tiene que haber mucha apertura y sobre todo pues que ha habido ciertas críticas y desgaste hacia el liderazgo de Zelensky, que no está muy sencillo de entender, ¿no? Digamos, esa línea delgada en una economía de guerra, por un lado, y por otro lado, pues hasta qué punto es el líder, que en su momento, pues es verdaderamente histórico lo que hizo Ucrania en términos de resistir la invasión cuando todo el mundo pensaba que iba a durar una semana a lo más, y que bueno, ya estamos en el año 2025 y no lo ha hecho nada mal, sobreviviendo como puede, porque claramente la capacidad de movilización y de sacrificar vidas que tiene Rusia es inconmensurable, sobre todo porque ha sido una estrategia que una y otra vez ha utilizado Rusia. Me impresionó mucho cuando pues estudió un poco la Segunda Guerra Mundial y cómo al principio el nivel de incompetencia del ejército ruso que había expurgado Stalin para tener un control, pues la verdad es que estaba lleno de generales incompetentes que tenían más miedo de Stalin que de los nazis, Sí. y perdieron millones y millones de vidas, pero claro, era tal la potencia demográfica de Rusia en aquel entonces que no importó, y Rusia siempre ha lidiado con sus conflictos militares arrojándole humanos al problema, ¿no? Lo cual obviamente es dramático, pero uno no pensaría que la Rusia del siglo XXI iba a estar dispuesto a esos sacrificios de sus jóvenes, y ¿qué crees que sí? Un país que, por cierto, Esteban, ya me extendí en esto porque te quería contar de Moody's, pero habrá oportunidad, Sí, sí. pero un país, mi querido Esteban, que tiene casi el mismo número de habitantes que México, nada más que Rusia es 17 millones de kilómetros cuadrados, y que hoy tiene una debilidad estructural frente a China, sobre todo porque en la enorme frontera que comparten en la zona de Mongolia y en la zona de Siberia,
pues China se la está comiendo y obviamente la enorme dependencia económica que tiene Rusia sobre China no es un asunto menor, y con una población de 140 millones de habitantes, con una edad promedio de 43 años y en franco deterioro, le ha hecho un grave daño estructural a su país Vladimir Putin, generacional te diría, porque pues los números ahí están. Imagínate un país como el nuestro, de 130 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados, casi es México desde el punto de vista demográfico del tamaño de Rusia, y el tipo aventó 1 millón de jóvenes a la carnicería, porque no es otra cosa. Sí, Entonces, la verdad sí, es que es muy son terrible muertes lo que le ha hecho a su país. a lo güey. Y digo, también aquí el que se ha quedado muy guardado es China, porque China no le conviene, yo creo que en este momento, meterse de lleno, porque pues no es su tema, pero sí es alguien que en el momento en que levante la mano todo el mundo se va a poner a brincar, ¿eh? Sí, y sabes que era bien importante eso que mencionas, porque China está viendo y estuvo desde un inicio la reacción del mundo hacia Rusia, sobre todo porque allá está Taiwán, Sí, sí. que es una aspiración que siempre ha tenido China antes de Xi Jinping, pero que con Xi Jinping, que ha logrado consolidar el poder como no lo hacía desde tiempos de Mao Zedong, Ujú. pues está viendo con mucha atención, porque si el mundo mostraba debilidad, pues China iba a decir aquí voy y se come a Taiwán en 2 minutos, y con ello la cadena de valor de los semiconductores, lo cual sería bastante delicado. Y si no lo ha hecho hasta hoy, me parece es porque pues la respuesta con respecto a la invasión de Ucrania fue muy enfática, aunque al principio yo coincido ahí sí con lo que dice Trump, pues muy ambivalente en el gobierno de Biden cuando estaba despierto. Y ¿por qué? Porque les da miedo, digamos, Pues una sí. Rusia nuclear, lo cual se puede entender, pero al mismo tiempo pues se quedaron en la mitad y ni apoyaron fuerte La a dejaron Ucrania en este crecer porque momento además la del... industria militar norteamericana estaba exportando muchísima arma a este conflicto y pues al parecer les convenía. Pero bueno, ahora cóbrales, ¿no? Ahora cóbrales a No, los... eso no les van a cobrar. No, pues no les van a Va a cobrar estar con tierra difícil. o a ver con qué. Pero en Sí, fin, sí, en fin, un panorama complejo ese, pero ojalá, porque si lo logran, yo sí que le dé, y de verdad no es alguien con quien simpatizo mucho Donald Trump en toda su trayectoria, pero sí se merecería el Nobel si es que esto llega a buen puerto, de pronóstico reservado. sí, sí, la verdad que la tienen muy difícil y que yo creo que hoy tampoco se llegó a mucho, más que los tuvieran afuera esperando en una silla todos ahí sentados. En fin, Exacto. mi querido Rodrigo, gracias, que tengas buena tarde y buena semana. Gracias, mi querido Esteban, te mando un abrazo.